un perito no es un mecánico, no es un chapista y tampoco es alguien que opina porque solo sabe de coches. El perito no repara, no vende, no convence, observa, analiza y documenta. Una persona compra un coche y a los pocos días aparece una avería seria. El vendedor dice, eso era un desgaste normal, y el comprador ahora dice que no, que el problema que era de antes. El informe lo tiene que entender un abogado, un cliente o incluso, si el caso llega a juzgado, lo tiene que entender un juez. Hola y bienvenido, bienvenida, y si has llegado a este vídeo seguramente estás buscando algo como ¿qué hace un perito de automóviles o cómo es el trabajo de un perito? Y es normal porque hay mucha confusión con esta profesión. Además, en Internet se dicen muchas cosas que a veces mezclan la realidad con mitos. Así que hoy te lo voy a explicar claro con ejemplos del día a día para que entiendas de verdad en qué consiste. Además, en la descripción del vídeo te hago un regalo de acceso al curso gratuito de peritación de automóviles. Lo primero, un perito no es un mecánico, no es un chapista y tampoco es alguien que opina porque solo sabe de coches. Un perito es un profesional que analiza un problema técnico relacionado con un vehículo y lo deja por escrito en un informe. Y ese informe sirve para resolver un conflicto o para tomar decisiones en base a una opinión técnica. Y cuando trabajamos en juzgado, podríamos definirnos como que somos una especie de testigos que aportamos nuestra opinión en base a nuestro conocimiento técnico. Esto es clave, el perito no repara, no vende, no convence, observa, analiza y documenta. Y ahora te pongo un ejemplo típico, de los que pasan a todo el mundo que sabe de coches. Seguro que en más de una ocasión un amigo te llama y te dice, oye, mañana voy a ver un coche de segunda mano. ¿Tú qué entiendes? ¿Me acompañas a verlo? No quiero que me engañen. Tú vas, lo miras, lo revisas la pintura, te fijas diferencias de tono, miras holguras en puertas, capó, revisas desgaste de neumáticos, escuchas ruidos raros al arrancar, haces una prueba dinámica, notas vibraciones, miras cómo cambia, cómo frena, incluso a veces revisas con un equipo de diagnosis si tiene averías o kilómetros manipulados. Y al final le dices algo como que mira, te compensa comprarlo, no te compensa o yo intentaría llegar a un acuerdo con el vendedor. Y eso, en esencia, ya es parte de una peritación. Lo que pasa que lo has hecho de favor, de palabra, sin aportarlo por escrito, y la diferencia cuando eres perito es que lo protocolarizas, lo documentas, con fotos claras, lo conviertes en un informe sencillo, entendible y útil, y apoyado en tus estudios y experiencia, y ahí cambia todo. Porque ya no eres el colega que sabe, sino un profesional que presta un servicio técnico. Y otro caso real, una persona compra un coche y a los pocos días aparece una avería seria. El vendedor dice, eso era un desgaste normal, y el comprador ahora dice que no, que el problema que era de antes. Y aquí entra un conflicto, y cuando hay un conflicto se necesita a una persona que aporte claridad técnica. Y ahí entra el perito. ¿Y qué hace el perito? No se limita a decir esto está roto, analiza qué avería es, qué síntomas tiene, si es coherente con el uso, si hay señales de falta de mantenimiento, si parece progresiva, si es repentina o si hay indicios de manipulación o una intervención previa. Y además revisa si es un vicio oculto. Y lo importante, lo explica con orden y con pruebas. Porque estos casos lo que la gente busca no es una opinión, busca un documento técnico que le permita hacer una reclamación y defenderse negociando en base a eso. Y aquí va otro ejemplo más, que también es muy común y mucha gente no lo sabe. Un taller repara un coche, el cliente recoge el coche y dice esto sigue igual, me habéis hecho una chapuza o aparecen más daños, y amenaza con que va a denunciar o con que va a montar un conflicto. El taller muchas veces está indefenso y no tiene un análisis técnico imparcial, y un perito puede entrar para revisar qué se hizo, qué si se justificó, qué falló, qué se pudo demostrar, no para dar la razón al taller ni para dar la razón al cliente, sino para poner encima de la mesa los hechos técnicos. Entonces, ¿qué hace un perito? Paso a paso, vamos con un proceso real explicado fácil. 1. Recibe el encargo, puede venir de un particular o de un abogado o de un taller, una empresa, aseguradora o incluso del juzgado. 2. Inspecciona el vehículo o analiza la documentación, a veces presencial, a veces a distancia, y a veces implica revisar expedientes, fotos, facturas, informes previos e historial. 3. Lo documenta bien con fotos, datos relevantes, evidencias y todo con mucho orden. 4. Analiza con criterio. Aquí está la diferencia de alguien profesional a alguien que improvisa. No vale a mí me parece. Lo que vale es que por estos indicios y por estas evidencias se llegan a estas conclusiones en base a las comprobaciones. Redacta el informe, y esto es clave. El informe lo tiene que entender un abogado, un cliente o incluso, si el caso llega a juzgado, lo tiene que entender un juez. No solo técnicos, por eso el perito necesita saber de coches y saber explicar y redactar.
Mucha gente cree que el trabajo del perito es simplemente revisar y sacar fotos, pero es muy necesario ordenarlo, justificarlo, redactarlo muy bien y explicarlo de forma que todo el mundo lo pueda entender en un informe. Un informe bueno no es el que tiene muchas páginas, es el que se entiende, está bien argumentado y se puede defender. Y si estás planteando la profesión, quédate con esta idea. La peritación es una forma de convertir el conocimiento técnico en un servicio profesional. Lo que antes hacías por ayudar o por favor, como revisar un coche a un amigo, se puede profesionalizar. Y eso abre un camino muy interesante para gente de taller, gente relacionada con la parte técnica del automóvil, gente que ha estudiado o gente que quiere estudiar cosas relacionadas con la automoción. Y si te interesa esta profesión, como te decía, te dejo en la descripción del vídeo una clase gratuita donde vas a poder iniciarte y conocer todo lo que vas a poder hacer dentro de este sector de la peritación del automóvil. Y por otro lado, me gustaría que si has llegado hasta aquí, comparta este vídeo con alguien que lo pueda necesitar, le des a me gusta y te suscribas al canal, porque vamos a aportar mucho contenido de valor en los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.